Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Hoy el tren se pone en marcha para recibir a Steven, un joven venido de muy lejos que nos va a contar su conversión un pelín complicada, ya que ha estado en múltiples lugares. Steven, sin más, vamos a presentarte. ¿Qué tal, Steven? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, fenomenal. Steven, cuéntanos un poco de tu ambiente familiar, si te criaste en una familia basada en la fe, si estás bautizado. Genial. Podemos empezar con el bautismo. Bueno, fui educado en una casa cristiana, en una familia cristiana. Éramos parte de la rama protestante, conocida como baptista. Y cuando yo era niño, todos los meses teníamos algo en nuestra iglesia llamada comunión. El primer domingo de mes pasaban por el salón unas galletitas pequeñas y vasos pequeños de zumo de uvas. Y la gente tomaba la comunión. Recuerdo ver a mi madre tomando la comunión. Yo no podía porque era muy pequeño. No podía recibir la comunión, así que le pregunté a mi madre, ¿a qué sabe? ¿Sabe a sangre o sabe a zumo? No sé a lo que sabe, ella me respondió inmediatamente, tú sabrás a lo que sabe cuando des tu vida a Jesús. Lo sabrás cuando seas mayor y puedas recibir la comunión. Eso se quedó en mí, porque realmente vi algo en la comunión, algo que necesitaba, algo que me faltaba. Eso me llevó a cuando tenía 9 o 12 años. No recuerdo bien la edad exacta. Fue allí cuando el pastor hizo una llamada desde el altar y dijo, si hay alguien que quiera dar su vida a Jesús, que venga al altar. Yo era pequeño y yo amaba a Jesús y le dije a mi madre, ¿debería ir allí arriba? Y mi madre dijo, sí, si quieres y estás listo, ve al altar. Entonces, la congregación entera empezó a alabar al Señor y a aplaudir. Sería bautizado al mes siguiente. Tú eras protestante de niño. ¿Tienes algún recuerdo de la Iglesia Católica de cuando eras pequeño? Cuando era más pequeño, tuve varios encuentros con la Iglesia Católica, pero no era totalmente consciente de que esa era la Iglesia Católica. Asistí al colegio con algunos católicos y recuerdo que en primavera ellos venían al colegio y tenían ceniza en la frente. Y me preguntaba, ¿y eso para qué sirve? Ellos nos decían, pues eso está en la Biblia, de la Biblia, porque tú eres polvo y al polvo volverás. Nuestro Señor nos creó de las cenizas, pero nos dio el soplo de la vida. Cuando crecí un poco, durante mi niñez, veía muchas películas en las que la gente entraba en una habitacioncita, era una habitación oscura y tenía una pantalla, y había un sacerdote al otro lado de la pantalla, y esta gente se confesaba con el sacerdote las cosas que hacían mal, sus pecados, los que habían hecho contra Dios. Vi eso cuando era pequeño y de alguna manera sentía que quería eso. Quería confesarme. Realmente lo quería. Le pregunté a mis padres. Esto fue hace mucho tiempo atrás, cuando era niño. Les pregunté, ¿por qué no tenemos la confesión en nuestra iglesia? Y pregunté, ¿puedo ir al pastor y confesarme con él? ¿Tenemos una de esas habitaciones en nuestra iglesia? Y mis padres me respondieron, bueno, no tenemos una de esas habitaciones. Al final me dijeron, todo estará bien, solo ve a tu habitación cada noche y reza. Di a Dios lo que has hecho en su contra, de lo que te sientes culpable y todo estará bien. Él perdona todo, no necesitas ir a uno de esos confesionarios. Si quieres puedes visitar esa iglesia, pero no es realmente necesario. Yo entendí lo que mis padres me dijeron, pero aún así tenía ese deseo de ir. Entiendo, por tanto, que tuviste una infancia feliz, pero que esta infancia estaba llena de deseos de conocer a Jesucristo, ¿no?
Sí. Sí, desde que era muy pequeño, yo amaba a Jesús, y agradezco a mis padres por criarme en un ambiente cristiano, por no tener miedo de hablarme de Jesús, por no tener miedo de hablarme del Evangelio. Esto es algo que los cristianos, especialmente en estos tiempos, tienen que defender. Mis padres me hablaron sobre los evangelios. Fui a la escuela dominical, campamentos bíblicos de verano. Me encantaba ver VeggieTales, programa de dibujos animados protestante, y Bibleman, el hombre de la Biblia. Era un superhéroe. Y crecer en este ambiente cristiano me alimentó con la fe, me alimentó con el Evangelio. Y las cosas que son más importantes en la vida me las enseñaron a una edad muy joven. Y agradezco a mis padres por esto. Agradezco la comunidad en la que me crié por haberme enseñado el Evangelio. Jesús siempre ha sido alguien a quien amo. Sin embargo, cuando llegas al instituto, al high school, digamos que esta vida da un giro hacia el mal. ¿Nos puedes explicar cómo fue esta experiencia en el instituto? Sí. Bueno, la diferencia fue que antes de ir al instituto, mi vida era genial, bastante normal, siempre estaba feliz, me encantaba rezar, todo era genial. Y me gustaba el hecho de que no tenía ningún problema en seguir a Jesús, seguir sus mandamientos, amarle y compartir el amor de Cristo con todos. Pero en cuanto llegué al instituto, todo cambió. Experimenté dificultades en mi fe. Mucha gente criticaba mi fe o te dice, bueno, la religión dice esto, pero eso está bien. O me preguntan, ¿realmente crees en Jesús y todas esas cosas? Había muchas cosas que realmente yo nunca experimenté cuando era niño, que empecé a experimentar cuando empecé el instituto. Y esto me llevó a cuestionar muchas cosas en mi vida. Y yo realmente no sabía qué era, pero tan pronto entré al instituto, sentí una ruptura entre mi vida de antes y mi vida en ese momento. Sentí como si mi fe ya no fuera tan fuerte como antes. Experimenté que no estaba preparado para vivir la vida que vendría al terminar el instituto. También echaba de menos esa inocencia, echaba de menos esa relación y amor que tenía antes por nuestro Señor, que tenía antes de entrar al instituto. Era como si el sentimiento no estuviera allí. Y sabes, yo estaba muy preocupado por mis sentimientos y emociones. Y las emociones son algo que no podemos controlar. Entonces, cuando estos sentimientos se fueron, quedé muy confundido y prácticamente buscando algo para traer de vuelta esos sentimientos que tenía antes de entrar al instituto. Entonces, en este momento de crisis, que a pesar de todo esto que nos cuentas, seguías buscando, en esta búsqueda incluso tienes un contacto con el Islam. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esta experiencia? Sí. Yo tuve una experiencia muy breve con el Islam, que me enseñó muchas cosas esta experiencia. Y aprendí muchas lecciones de esta experiencia. En mi búsqueda de la verdad, en mi búsqueda de cómo recupero este sentimiento que tenía antes, conocí conferenciantes carismáticos, especialmente Malcolm X. Así que fui a YouTube y busqué discursos de Malcolm X. Ya sabes, yo estaba muy motivado por lo que decía, porque había una verdad poderosa allí,
la lucha de todos los afroamericanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Y eso me hizo parte de algo que era más grande que yo. Yo devoraba todos estos discursos y los discursos de la nación del Islam. Eran muy fuertes y yo empecé a creer muchas de las cosas que enseñaban aquellos discursos. Después de Malcolm X descubrí otros conferenciantes, su sucesor, Louis Farrakhan. Descubrí sus vídeos y discursos. Pero de lo que no me daba cuenta es que con estos discursos de la nación del Islam, de Louis Farrakhan y de gente como él, de estos discursos yo poco a poco iba siendo radicalizado por una especie de fuerte nacionalismo negro que me llevaba a ver el mundo de una manera que se volvió poco sana. Me llevó a estar muy enojado en mi vida. Empecé por dejar de hablar a ciertas personas y comencé a sentirme peor que antes. Al pasar el tiempo, mientras más escuchaba estos discursos, me daba cuenta, hay algo que no está bien aquí. Hay algo que no está bien. Cuando ellos me dijeron, bueno, Jesús solo vino para... Bueno, él vino para salvar a los judíos, y luego me dijeron que Mahoma vino para salvar al mundo, y luego ellos empezaron a enseñar que uno de sus líderes era un profeta, y había historias de gente siendo torturada. Cosas muy extrañas. Y comencé a entender lo raro que era todo eso. Entonces terminé por alejarme de esas cosas tan extremas. Pensé, bueno, ya he aprendido cosas sobre el Islam. Vamos a probar con el Islam ortodoxo. Vamos a probar con el Islam que no provenga de la nación del Islam o afrocéntrico. Vamos a probar simplemente con el Islam. Así que empecé a leer partes del Corán. Empecé a escuchar sermones islámicos. En el Islam, una de las principales, prácticamente la principal preocupación y parte de la ideología del Islam es que Dios no es padre. Él no es padre para nadie. Y decir que Dios es padre de alguien o que Dios tiene un hijo en el Islam, eso es algo tan grave que incluso el cielo tiembla. Que alguien pueda decir tal blasfemia, que Dios es padre, que tiene un hijo. Y siendo instruido por estos sermones, comencé a tener un creciente sentimiento de vacío, de paternidad. Cuando me di cuenta de esto, era prácticamente muy tarde. Había días en los que recordaba lo bello y fascinante que era la vida antes. Cómo amaba a nuestro Señor, de cómo Él me amaba y era mi Padre. Y en ese momento ya no sentía nada. Pensaba, ahora soy un esclavo. Ahora no valgo nada más que un esclavo. Dios no es mi Padre. Dios no murió por mí. Dios no me ama. Claro que no. Él no es padre para nadie. Solo soy un esclavo. Y ese pensamiento me perseguía todos los días. Me perseguía todos los días. Y cuando yo buscaba su ayuda decía, Dios, ¿puedes ayudarme en esto? ¿Puedes ayudarme con esta otra cosa? Pero, Padre, eso era algo que ya no podía decirle a Dios. Finalmente, hubo un día, mi padre estaba en casa, y yo estaba ahí experimentando ese mismo vacío, ese sentimiento de orfandad, de no tener padre. Experimentaba soledad, buscando al Padre. Padre, ¿dónde estás? Él no estaba allí. Estaba experimentando esta misma soledad y se volvió insoportable. Empecé a temblar
y estaba llorando y ya no podía seguir guardándomelo para mí mismo, porque, aunque estaba teniendo todas estas experiencias horribles, no me atrevía a contárselo a mis padres porque se asustarían. Pero no podía ocultarlo más. Entonces salí de mi habitación, estaba sudando y aún temblaba y lloraba, pero era incapaz de decirle a mi padre lo que estaba sucediéndome. Así que le eché la culpa a una medicina que me estaba tomando. Fui al doctor, dejé de tomar esa medicina. Le eché la culpa a eso, pero era una experiencia que no podía seguir soportando. No podía soportar la soledad. Y desde ahí, solo deseaba que cada día fuera el siguiente, que al menos pudiera sobrevivir el día presente sin caer en crisis. Desde ese momento de oscuridad, ¿cómo volviste al Cristo? Recuerdo un día que volvía del instituto. Ese era mi último año en el instituto. Me iba a graduar. Pero, ¿sabes? Desde que empecé a ver esos vídeos, los islámicos y todos, ya no leía el Nuevo Testamento. Ni lo abría, ni lo tocaba. Bueno, era otra vez uno de esos días en los que había vuelto del instituto y estaba sola en casa. La oscuridad había vuelto a mí. Yo trataba de callarla. Bajé las escaleras, encendí la televisión. Y había un hombre en la televisión hablando en una entrevista. Él tenía un libro en sus manos. Con las páginas doradas yo pensaba eso. Seguramente es una Biblia. Él está hablando de la Biblia. A ver qué va a decir. ¿Qué va a decir? Va a hablar de Jesús. Pero lo que dijo cambió mi vida. Él dijo, sosteniendo la Biblia en sus manos, dijo, este es el libro más confiable de historia y espiritualidad que podrás tener jamás. Este es uno de los libros históricos más confiables que puedes poseer. Y si lo abres, encontrarás en sus páginas la cristiandad histórica. Y eso me movió a volver a abrir de nuevo las Escrituras. Pensé, tal vez, debería abrir la Biblia otra vez. El hombre continuó hablando. La Biblia no es solo un libro, es una biblioteca. Hay tantos géneros distintos, tantas formas distintas de escribir. No es simplemente un libro más para leer, no es una novela. Es una colección de libros. Y esto me interesó. De nuevo me preguntaba, ¿dónde? ¿Cómo puedo salir de esto? Y desde el cielo, inmediatamente me sentí impulsado, con una ansia desesperante de volver a abrir la Sagrada Escritura una vez más, solo tratar de leer el Nuevo Testamento una vez más. Una última vez. Solo intentar leer un par de párrafos, leer algo y después de eso experimenté uno de los momentos más oscuros y empecé a llorar de desesperación. Dije, Señor, cualquiera que sea tu voluntad, yo haré tu voluntad. Y dije, abriré la Biblia y leeré lo primero que vea. Fui a mi habitación y empecé a llorar. Me arrodillé y abrí el Nuevo Testamento. Era el libro del Apocalipsis. Era una parte del libro del Apocalipsis. Y leí unas palabras que estaban en rojo. Las palabras decían, no temas, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Soy aquel que vive. Estaba muerto y ahora vivo para siempre. Y estas palabras
me transformaron totalmente. No solamente mi manera de ver el día, al salir de estos sentimientos oscuros, sino que me quitaron completamente toda duda, todo sentimiento de oscuridad, todo sentimiento de miedo que tenía. Y dije, sí, Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Y desde este momento empecé a entusiasmarme muchísimo con la Sagrada Escritura y entregué mi vida sin reservas al Señor. Ahora has encontrado a Cristo, has vuelto al cristianismo, pero ¿cómo llegas al punto de darte cuenta de que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera? Entonces, lo que empezó a ser muy importante para mí fue la verdad. Y eso era importante para mí porque en el Evangelio el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo dije, si puedo encontrar lo que es la verdad, entonces puedo encontrar al Señor y puedo estar lo más cerca posible de Él. Puedo vivir como los apóstoles, puedo vivir con la más fervorosa de las fees, la fe más fuerte posible, cerca del Señor. Entonces empecé a preguntar, ¿cómo vivían en la iglesia primitiva? ¿Cómo era su forma de adorar? ¿Cómo eran sus creencias? Y yo sabía que las iglesias más antiguas eran la católica y la iglesia ortodoxa. Empecé mirando a la iglesia ortodoxa y me gustó y me parecía muy enraizada en la historia, pero sentía que había escogido buscar en la iglesia ortodoxa para evitar el catolicismo, porque mi mente pensaba, pero bueno, ¿qué diría la gente de mí si le digo que ahora soy católico? Porque todo el mundo conoce a los católicos, pero con los ortodoxos es más, bueno, él es ortodoxo, vale, está bien para ti, pero con el catolicismo era bastante más drástico, era más... Tienes que meterte de lleno desde el principio, y yo me sentía un poco incómodo. Entonces me di cuenta de esto y dije, bueno, no puedo simplemente quedarme con la fe ortodoxa, tengo que mirar al catolicismo, tengo que profundizar. No puedo tener miedo de encontrar la verdad. Al final, empecé buscando lo que enseña la Iglesia Católica, no lo que la gente dice. Bueno, la Iglesia Católica enseña esto y lo otro. No buscaba a la gente de fuera, sino que empecé a preguntar a los católicos. Preguntaba a la Iglesia, ¿qué creéis? ¿Qué enseñas? Yo realmente no tenía ningún problema con la confesión porque siempre había querido confesarme, tenía ganas de esto. Y tampoco tenía ningún problema con María, porque pensaba, bueno, ella es la Madre de Dios, Jesús es Dios, simplemente tiene sentido. Pero lo que realmente me empujó a entrar de todo corazón en el catolicismo fue el dogma de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. O sea, que realmente lo que te introdujo, lo que te atrajo fue la Eucaristía. Sí, sí. Fue sin duda alguna la Eucaristía. La primera vez que oí hablar de esta doctrina fue en un vídeo y después me preguntaba, ¿eso es? ¿Realmente creen esto? Y busqué en el Catecismo de la Iglesia Católica y allí estaba, que creen en la presencia real, pero dije, espera, sí, Jesús, sí, Jesucristo es Dios, y Él dijo, yo soy el pan bajado del cielo, dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, lo resucitaré en el último día y le daré la vida eterna. Si solo pudiera tocar con mis labios a nuestro Señor Jesucristo, haría cualquier cosa para poder hacerlo. Ofrecería mi existencia entera solo para eso. Porque Él es Dios. Y Él dijo, come mi carne, bebe mi sangre. Esto es lo que dijo.
Y yo tenía que creer esto. Y desde que empecé a creerlo, entregué toda mi vida para entrar en la Iglesia Católica, la iglesia que él fundó sobre la roca, que es Pedro. Si pudieses decir algo a esos hombres y mujeres protestantes o a esos cristianos que no viven la fe de manera responsable, que todavía no han encontrado la verdad absoluta en el cristianismo, ¿qué les dirías? Lo que yo les diría es que se fijaran en lo que el Señor enseña a sus apóstoles, las cosas que les dice, y también cómo reaccionaba la gente y cómo era la iglesia en los principios. Porque cuanto más te acercas a Jesús, más sabrán, estarás más familiarizado con Él. Y no tengáis miedo. No tengas miedo de mirar lo que enseña la iglesia. No tengas miedo de preguntar a la iglesia lo que cree. No tengas miedo de preguntar a tu amigo protestante, ¿qué piensas tú de la Iglesia Católica? Pues pregunta a la Iglesia qué enseñas, y si te dice lo que enseña, pues eso es lo que enseña. Ya sabes, abre el catecismo, pregunta a un sacerdote, que sabrá darte una respuesta católica completa. Y no tengas miedo de recibirla. No tengas miedo de aprender lo que es el cristianismo histórico, que siempre ha sido así. Steven, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, tu salto de la iglesia protestante al catolicismo, pasando por dudas sobre el Islam. Gracias, muchísimas gracias por tu conversión y por tu testimonio. Gracias. Amigos, en los últimos tiempos 3 papas nos han dicho a los jóvenes, y a los no tan jóvenes, y a los niños, y a las familias, no tengáis miedo. Steven nos lo dice en este último momento de su entrevista. No tengáis miedo a preguntar, no tengáis miedo a manifestar vuestra fe, no tengáis miedo. No tengáis miedo a confesar, tan importante, mirad cómo Steven lo nombra en varios momentos. No tengáis miedo a Jesucristo. Él es vuestro Padre, así que no le tengáis miedo, porque Él está ahí y os abraza. Amigos, gracias por estar ahí, gracias.